Qué cerrada de trompa, así es, esta es la palabra técnica para describir lo que acaban de ver, la intervención de la asambleísta Sofía Sánchez, a quien le agradezco la conexión. Qué arrastrada que le ha pegado a sus colegas asambleístas, no tiene, eh, no se siente un poquito mal después de... ¿Qué tal, Anderson? Buenos días. Un gusto poder estar aquí con ustedes y seguirles contando qué es lo que sucedió en la comisión, que no todos conocían, y por eso yo me permití hacer a detalle esta explicación en el pleno y con videos para que nadie diga luego que no fue lo que pasó. Es corto lo que ahora pasaron ustedes, la intervención dura 16 minutos y ahí se explica a detalle todo lo que ha ido pasando y por qué ha sido mi postura con respecto al tema de Pandora. La investigación no fue realizada en la forma correcta, se saltaron procedimientos. Al ser abogada no puedo estar de acuerdo con algo que no está pegado a derecho. Esto es un tema político, si bien es cierto, pero si lo político está aislado de lo legal, de lo jurídico, pierde validez. Asambleísta, vamos a hacer un resumen que no dure 16 minutos como en el pleno, para que todos los que no somos parte de la comisión y de la asamblea podamos entender de qué va su postura y por qué la oposición a este informe que su partido apoyaba. Bueno, primero hay que partir, Anderson, que la comisión tenía que hacer una investigación transparente, que no esté parcializada a la posición o al criterio que tienen ciertas bancadas, que ustedes ya conocen, que es público, cuál es la posición que tenía UNES con respecto a esta investigación. Entonces, en un inicio querían recibir a más de 20 expertos en este tema, lo cual no era lo adecuado para los 30 días que teníamos, y eran expertos que tenían criterios, yo diría, direccionados. Entonces, en ese sentido, esto no hace prueba, un criterio de un experto no hace prueba dentro de una investigación. Lo que sí puede hacer es ponernos en contexto. Posterior a esto, se hizo por todos los asambleístas peticiones de información, requerimiento de documentación. Todo eso no sabemos, si bien es cierto, tramitó la comisión, porque nunca nos corrieron traslado de la documentación que llegó a la comisión con respecto a este tema. También se recibieron a las autoridades del SRI, de la Fiscalía, de la Superintendencia de Bancos, y ellos siempre manifestaban que no tenían, que no podían dar la documentación y siguieron las cuentas bancarias del presidente. Entonces, en ese sentido, no se tenía, ya creo que habían transcurrido 16 días de los 30 que teníamos y no contábamos con la prueba suficiente. Por eso, por unanimidad, se decidió que solicitemos una prórroga de 20 días más, que era lo que la ley nos facultaba. Esto se decidió y sorpresivamente después de 3 días, un compañero de la comisión mociona que ya no se solicite los 20 días porque se tiene avanzado un 80% del informe. Desconocemos con qué pruebas se hizo ese informe, nunca nos corrieron traslado de la documentación. Después de eso se cerraron ya todas las comparecencias y nos convocaron pues con la fecha tope de los 30 días a la lectura del informe. Un informe que, como ustedes conocieron, tenía muchas falencias, faltas ortográficas, errores de forma, no estaban completos los textos y sobre todo no tenía las recomendaciones a las que se iba a llegar con ese informe. Y peor aún, no contábamos con los anexos, ni las pruebas, ni los documentos correspondientes. Entonces, esta siempre fue mi molestia. El día de la lectura del informe, yo pretendía, y lo más lógico es que se abra un debate con un tema tan importante. El presidente no dio paso al debate, yo pedía la palabra, me apagaban el micrófono. Entonces, en ese sentido, yo no podía estar de acuerdo, me parece algo irresponsable por parte de la comisión que se trate un tema tan delicado pues con esa ligereza. Posterior a eso, ellos dieron un lapso, un receso ese día e incluyeron las recomendaciones. En las recomendaciones, el punto 1, que era el más álgido, el que más se discutió, es la destitución del presidente. No existían las causales para juicio político al presidente y no hicieron caso en que se vote punto por punto, pues se aprobó porque ellos sabían que tenían los votos necesarios para aprobar el informe dentro de la comisión. Incluso, Anderson, se olvidaron de poner al ponente del informe. Esto es sumamente grave. Y luego,
la compañera de Sintonio emociona al compañero Ruiz, él tampoco no quiere, le emociona nuevamente a una compañera de UNES, no quieren. ¿Por qué? Porque no querían ser ponentes de un informe, porque no era un informe que estaba bien hecho y sobre todo no tenía el sustento legal para las recomendaciones a las cuales ellos estaban llegando. Entonces, el Sofía, resultado es lo que sucedió en el Pleno. Ustedes saben ya cuál es el resultado. Ese informe carecía de sustento legal, por lo tanto, se cambió a una resolución. yo me tomé la molestia de leer el informe en los días previos y en los días posteriores a su aprobación, evidentemente un informe plagado de irregularidades, de faltas ortográficas, de atropellos a la sintaxis, pero sobre todo un informe que no aportaba nada como resultado de la investigación. Entiendo eso, pero aquí nos ve gente que desconfía de los políticos, Sofía, y gente que dice, bueno, sí, parece que lo que usted dice es razonable, pero al final su postura está sirviéndole o está jugando a favor del presidente de la República. Y muchos se preguntarán, y le pregunto yo a través de esa duda que surge, ¿es usted un asambleísta gobernista? En lo absoluto, nosotros mantenemos una posición coherente y sobre todo, yo diría, apegada a lo que se tiene que cumplir, legislar con responsabilidad, con transparencia y sobre todo apegada a la ley. Yo estoy en contra, como tú dices, Anderson, te has leído el informe. Yo también me tomé el tiempo de leer el informe. ¿Cómo puedo estar a favor de un informe de esa calidad? Y sobre todo a las recomendaciones a las cuales se llegó. Si bien es cierto, en este caso podría favorecer al presidente, pero nosotros no podemos juzgar a alguien si no tenemos las pruebas suficientes para hacerlo. Eso es cometer, yo diría, un error sumamente grave en el curul que estamos ocupando en el Poder Legislativo. El señor Leonidas Giza, que es probablemente la voz más nacional del movimiento indígena, y aunque el movimiento indígena y el Pachacutic siempre han ido juntitos pero no revueltos, se suele considerar que la voz de Giza influye muchísimo en la bancada. La postura es que ustedes han traicionado al partido y quiere una sanción contra ustedes. ¿Cuál es su criterio? Nosotros nos traicionado en posturas sumamente, yo diría, coherentes de todos los hechos que han ido de división de derechos humanos y a eso es lo que yo siempre he hecho eco de mi postura. Voy a ser firme en eso. El jefe de bancada ya se pronunció con respecto a los comentarios que ha hecho Leonidas Giza, al pronunciamiento que hizo el día de ayer, y en ese sentido nosotros estamos actuando con coherencia, con mucha transparencia. Por eso no se tiene que explicar a detalle lo que ha sucedido en la comisión, y en eso yo voy a ser muy firme en ese sentido. No estamos traicionando absolutamente, lo que estamos haciendo es un trabajo con responsabilidad. Si hubieran existido las pruebas, hubiera sido el desenlace diferente. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Jefferson Sanguña le saluda en esta ocasión. Gracias por aceptar la entrevista. Solo un punto para retomar lo que se comentó en un inicio con Anderson del tema de Pandora Papers. Si bien usted ha cuestionado, usted ha mostrado todos sus puntos y sus argumentos para decir el informe que realizó la Comisión de Garantías no sirvió, estaba mal realizado, estuvo mal producido y demás. Al final del día, la moción que presenta la izquierda democrática determina en el punto 3 que ese preciso informe, por el cual muchos estaban en contra, sea un punto referente para que las distintas autoridades tomen investigación. En ese sentido, el informe pasa al final del día implícitamente. ¿Siente entonces que no sirvió de nada todo lo expuesto y que ese informe al final del día pasó de todas maneras? Bueno, me voy en contra de la moción planteada por la izquierda democrática, porque si ustedes analizan esta resolución, no tiene sentido. Si el informe no tiene validez y no se aprobó el informe en el Pleno, este no puede servir de prueba para las instancias de control. Más allá cuando las instancias de control, como conoce la calidad, no sé si es que esas pruebas les sirvan para ahondar en su investigación. Eso, por otro lado, lo que están diciendo en el punto 1 es que
exhortan, existe la obligación de acudir al pleno, la ley lo faculta para que él diga no voy a acudir, solo en caso de juicio político él tendría que estar en el pleno de manera obligatoria, así que no tiene sentido esa resolución. Sin duda que es súper contradictoria y hoy usted lo ratifica también desde su punto de vista. Ahora, dos consultas adicionales para darle la palabra nuevamente a Anderson. El tema con la izquierda democrática, si bien ustedes anunciaron una alianza legislativa antes de ya posicionarse en sus curules, se ha visto que han tenido varias diferencias en las distintas votaciones. Recuerdo una de las últimas, por ejemplo, en la elección de la segunda vicepresidenta después de Bella Jiménez, que hoy ocupa Yesenia Guamaní. Ahora en el tema de Pandora, en la reforma tributaria existió lo mismo. ¿La alianza con la izquierda democrática sigue en firme o se está desvaneciendo? Bueno, hasta el momento siguen firme. Es público que hemos tenido discrepancias en algunos temas, como es lógico que suceda en el pleno. No siempre vamos a estar de acuerdo absolutamente en todo, pero en lo que respecta en la agenda legislativa, que la pusimos nosotros en firme y que se habló de temas puntuales, en eso se mantiene esta alianza hasta el momento, pues no está siendo desvanecida como lo acabas de mencionar, más bien hemos cumplido en los puntos estrictos que fueron firmados bajo esta alianza. En el caminar pues del trabajo legislativo se han ido presentando ciertas cosas que no estaban dentro de la agenda legislativa y Pandora Papers es uno de esos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, hay ciertas cosas que van a ir pasando y vamos a tener criterios diferentes, pero hasta el momento se mantiene la alianza. Y finalmente, Sofía, ¿qué le espera de ahora en adelante al Pachacuti? Y me refiero a estas divisiones que ya son notorias. El mismo jefe de bancada, le preguntábamos, decía, sí, por ejemplo, hay diferencias entre el tema de, por ejemplo, en la Comisión de Garantías Constitucionales, quienes están con el señor Cabascango, quienes están con Edgar Quesada y Cabascango no se pueden ni ver y demás. ¿Qué le espera de ahora en adelante a Pachacuti? ¿Una división a la interna mucho más notoria? Bueno, nosotros siempre va a haber diferencias dentro de todos los partidos y movimientos políticos y así se construye pues la democracia. Vamos a tener en estos días una reunión para un análisis de todo lo que ha ido sucediendo con estos antecedentes. Bueno, lo más grave es lo que sucedió con el tema de Pandora, donde realmente es público que no tuvimos un criterio de una manera unificada, pero en algunas votaciones nos hemos mantenido firmes como bancada, pues y hasta el momento estamos así. Ya lo ha dicho el jefe de bancada y en eso yo me ratifico. Hay criterios diferentes dentro de las comisiones, que es un trabajo más a detalle, más álgido, que tal vez ustedes no conocen. Y lo que yo sí voy a decir es que nosotros estamos firmes en una agenda de Pachacuti y no vamos a ser nosotros cómplices de ciertas agendas legislativas de otras bancadas en las cuales yo no comparto y ahí sí voy a ser firme. En el caso Pandora, UNES tenía ciertos, yo diría, ciertos intereses y no voy a ser yo cómplice de eso. Perfecto. Estas son las declaraciones de la asambleísta Sofía Sánchez. Anderson Boscain, no sé si tiene... yo solo quiero ahondar un poquito en esto último, asambleísta Sánchez. ¿En el Pachacuti hay diferencias o hay inicios de una ruptura? No, estoy yo convencida que hay diferencias como en todos los movimientos y partidos políticos. Seguimos firmes como bancada. Esperemos tener una reunión en estos próximos días para ir limando esas asperezas. Vamos a tener diferentes criterios en ciertos temas, eso sí hay que decirlo y es sumamente público, pero hasta el momento estamos firmes como bancada. No hay ruptura, pero sí hay diferencia en criterios. Si Leonidas Issa lograse imponer una sanción desde el movimiento indígena, ¿usted la aceptaría? No, en lo absoluto no, porque él es presidente de la CONAIE, no del movimiento Pachacuti. Pachacuti sí es un brazo político de la CONAIE, pero tenemos diferentes dirigentes y nosotros nos debemos sobre todo a nuestro jefe de bancada y a nuestros coordinadores nacionales. Copiado, fuerte y claro. Muchísimas gracias, Sofía Sánchez, por haber estado aquí esta mañana. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un gusto.